Muy buenas noches a todos y bienvenidos. Mi nombre es Miranda Cabral, soy la actual directora del Comité de Planificación y Proyectos del Grupo de Estudiantes de Derecho de la Universidad Iberoamericana y por hoy seré la moderadora. Con el taller de cómo diseñar tu currículum vitae y cómo prepararte para una entrevista laboral, le damos inicio a una serie de talleres que estarán siendo llevados a cabo durante el transcurso del año para fomentar el desarrollo profesional de los estudiantes. El fin es guiarlo para que estén preparados al momento de insertarse en el mundo laboral. Los temas a tocar en el día de hoy realmente son de muchísima trascendencia, pues todos al momento de aplicar a un trabajo nos hacemos las preguntas de cómo diseñar un currículum vitae atractivo y de cómo prepararnos para la entrevista laboral. Y quién mejor que respondernos a estas preguntas que personas sumamente capacitadas en esta área que cuentan con muchísimos años de experiencia. Hoy contamos con la participación de Michelle Félix y Patricia La Rosa, quienes serán nuestras expositoras. A continuación, Anabel Serra, subdirectora de este comité, procederá a leer sus respectivas semblanzas. Buenas noches a todos. Bueno, para dar una breve introducción, tenemos como expositora a Michelle Félix. Es licenciada en Psicología Clínica con un máster en Gestión Estratégica de Recursos Humanos. Es facilitadora y especialista en Gestión Humana y Desarrollo Organizacional, con más de 19 años de experiencia en la implementación de modelos de cultura organizacional y gestión de talento. Es coach certificada con aval de la International Coaching Federation. De igual modo, presta servicios como gerente corporativa de gestión humana del Club Body Shop. Cuenta con las siguientes certificaciones: certificación en coaching profesional, Crearte España; facilitador en juegos de liderazgo, Colombia; facilitador International Coaching Play, Colombia; certificación en desarrollo organizacional, Puerto Rico; y certificación en herramientas DISC y motivadores PIAB. También nuestra segunda expositora es Patricia de la Rosa. Es graduada en Psicología Laboral de la Universidad Católica de Santo Domingo, con una especialización en Psicología Empresarial y Organizacional de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Tiene experiencia de primera mano en estrategia de gestión humana, selección de personal por competencias, administración de beneficios, manejo de leyes laborales locales y regulaciones del sector financiero local, procesos de integración de entidades y manejo de la gestión del cambio. Cuenta también con experiencia y conocimiento en un diseño e implementación de planes de desarrollo y aprendizaje alineados a estrategias de la cultura y valores organizacionales, facilitación de talleres y focal point del cumplimiento de las políticas de protección de la niñez e igualdad de género. Actualmente es Talent and Integration Manager de JMMB RD. Muchísimas gracias, Anabel, por leer las semblanzas. Antes de comenzar, quiero pedirles a todos que mantengan sus micrófonos cerrados y las preguntas que tengan, guárdenlas para el final, pues habrá un espacio para responder todas sus dudas. La dinámica del taller será la siguiente. Les estaré dirigiendo preguntas a las expositoras de manera intercalada. No obstante, ambas tienen la libertad de abundar en absolutamente todas las preguntas. Sin más preámbulo, le damos formal inicio a este taller y comenzaremos con la primera pregunta. Patricia, quiero iniciar la búsqueda y encontrar mi primer empleo. ¿Ahora qué hago? Bien, primero buenas noches a todos. Primero gracias por la invitación y segundo, gracias a todos por responder a esta convocatoria. Comenzamos con esta primera pregunta, una pregunta súper interesante. ¿Por qué? Porque antes de iniciar una búsqueda, lo más importante es saber qué queremos. Lo importante aquí es hacer un ejercicio a nivel, digamos, interno y un ejercicio honesto de hacia dónde nos vemos, qué propósito tengo, qué pasión tengo, qué cosas me mueven, qué cosas me motivan. Y a partir de ahí, ya de esa, digamos, de esa reflexión a nivel interno que hago, pues entonces comienzo a ver dónde me quiero desarrollar. Y cuando digo dónde me quiero desarrollar, hablo de empresas, de sectores, en general. Y es la idea, porque la idea es que a futuro estemos en organizaciones donde realmente seamos felices y donde yo me muevo, donde me hago feliz o donde estoy feliz cuando estoy trabajando en un lugar que realmente me apasiona lo que hago, que realmente me apasiona y que cada día me levanto
porque me gusta y no simplemente por una compensación, vamos a decirlo así, o porque hay que trabajar. Entonces, es muy importante esa parte del propósito, muy importante de hacernos esas preguntas hacia dónde me veo a futuro, qué aportes yo puedo hacer a esta organización, qué valores puedo agregar a esta organización. O sea que aquí lo importante es comenzar con ese ser honesto y esa introspección con nosotros mismos para realmente explorar lo que nos va a mover y lo que a futuro va a ser el motor de cada día levantarnos para hacer un buen trabajo y para agregar valor en una organización o en un sector específico. Bueno, buenísimo, Patri. Yo también estoy muy contenta de estar por aquí, de conectar con ustedes. Y agregando a lo que decía Patricia, yo pienso que también es importante de repente hacerse la pregunta, después que ustedes analizan todo esto que contaba Patricia, que les lleva a mirar cuál es su propósito, preguntarse dónde ustedes se ven de aquí a 5 años. Una pregunta que les puede ayudar muchísimo, porque en función de cómo quieren verse de aquí a 5 años, por ejemplo, por poner, ¿verdad?, un tiempo determinado, eso les va a ayudar a mirar en retrospectiva, entonces, ¿qué tengo que ir haciendo desde ahora? Y en función de cómo me veo de aquí a 5 años a nivel profesional, otra cosita que les puede ayudar es hacer una lista de 1 a 10 empresas que ustedes van a hurgar, ¿no?, en sus páginas web, en las informaciones que puedan encontrar. Más que nada, no porque necesariamente vayan a entrar a una de esas 10 empresas, pero eso le da una idea ya en función de lo que quiero lograr y de dónde quiero trabajar, en qué tipo de empresa y cómo me veo, por dónde pueden dar el perfil de esas empresas en las que me interesa estar. Eso, cuando hago una lista de 1 a 10, pues ya tengo como un caminito un poquito más recorrido al respecto y puedo ser más efectivo a la hora de la búsqueda de empleo. Perfecto. Y después que ya sé en cuál empleo quiero estar o en qué empresa, ¿cómo yo diseño un perfil atractivo y acorde a aquello que quiero encontrar? Michelle. Bueno, la verdad es que ya Patri les hablará en detalle sobre eso, pero yo comenzaré diciéndole, Patri, tú me corriges. Sí, claro. Un reclutador, señores, o sea, tiene que ver su CV y con verlo en un minuto tener una idea de lo que ustedes son. O sea, un reclutador no tiene más de ese tiempo. En esa etapa inicial en que el reclutador recibe muchos CV, muchas hojas de vida para un puesto, tiene 1 minuto. Entonces, el CV de ustedes tiene que lograr captar la atención del reclutador en 1 minuto, literalmente. Que mirándolo visualmente en 1 minuto, tenga preguntas, quede interesado sobre ustedes, pero que en 1 minuto tenga una idea de quién es Patricia, de quién es Miranda, de quién es Anabel. ¿De acuerdo? Entonces, Patri. Sí, tal cual como dice Michelle, la idea es utilizar esa carta, la carta que tenemos es nuestro currículum o puede ser también nuestro perfil de LinkedIn. Entonces, en ese sentido, Anabel, si tú pasas el slide, yo quiero básicamente presentarles cuáles cosas tenemos que tomar en cuenta, podemos hacer y cuáles cosas no debemos de hacer, de forma tal que estemos bien claros con qué incluir, qué no incluir y que no nos queden dudas, porque sé que esta siempre es una de las preguntas, digamos, que casi todo el mundo tiene sobre cómo diseño mi currículum, cómo diseño mi perfil en LinkedIn. Entonces, lo primero es partir de definir tus objetivos a nivel profesional, qué tú estás buscando, hacia dónde tú te quieres mover, cuál es el objetivo. Y cuando decimos esto, también hablamos de sector, hablamos de cultura, hablamos de ambiente de trabajo. Entonces, por eso hablábamos hace un momentito del ese trabajo a nivel interno que tenemos que comenzar haciendo. Luego tenemos que hablar, obviamente, de nuestra formación y experiencia, pero aquí son formación y experiencias relevantes que realmente poseemos de cara a la posición o de cara al área, al sector de interés que estamos aplicando. Y aquí doy un ejemplo. A veces tengo, por ejemplo, perfiles que veo que la persona está aplicando a una posición, no sé, digamos, de manager, por decir algo, de manager de una sucursal, por decir algo. Y la persona me dice, bueno, yo hice un curso en diseño de moda. Perfecto, qué bueno, está buenísimo eso, pero realmente eso a nivel de lo que es esta posición que está aplicando la persona no es algo que agrega ningún tipo de valor ni es algo que es relevante. Bien, entonces, y hay muchas cosas que vamos haciendo en la vida, mucha formación, hay muchos hobbies que tenemos que realmente
no todo va, la idea no es llenar un currículum por llenarlo, ¿ok? Sino realmente poner las informaciones y las experiencias a nivel relevantes. Y cuando hablamos de experiencia, yo sé que algunos de ustedes no han tenido algún tipo de experiencia laboral, digamos, formal previamente, pero sí, generalmente tenemos, cuando estamos en el colegio, formamos parte de ciertos comités, lideramos cierto equipo, en la misma universidad también, y esas son experiencias, o a veces inclusive apoyamos de manera informal a empresas, por ejemplo, de algún familiar o algún tipo de, por ejemplo, de experiencia de pasantías de verano que hacen en muchas entidades. Esas son experiencias que vamos adquiriendo, aunque no sean experiencias que consideremos quizás digamos, fija, eterna y bien formales, sí son experiencias que nos van agregando valor y que nos suman al momento de tener esas primeras interacciones en lo que sería una organización. Otra de las cosas es, a nivel de lo que es la formación y la experiencia laboral, debe tener un orden cronológico que va iniciando con la más reciente y resaltando en ella cuáles cosas hicimos, cuáles logros tuvimos, qué alcance tuvimos en esos logros, en esas posiciones, perdón. Muy importante en ese sentido también que estén ordenadas, porque a veces no ponemos fecha y entonces cuando el reclutador está viendo el currículum un poco perdido y dice, mira, pero no estoy entendiendo qué tiempo tuvo aquí, no tuvo, en qué año estuvo, entonces cuidado con ese detallito que a veces se nos puede perder. Otra cosa sumamente importante, si vamos a incluirle la foto a nuestro perfil, es importante que sea una foto que refleje nuestro perfil profesional. No una foto de Instagram, no una foto que yo corté a alguien al lado. Es muy importante esa parte. ¿Por qué? Porque es tu perfil profesional. Y esto, como les decía, aplica tanto para el diseño de un currículum como para el diseño de tu perfil en LinkedIn. ¿Ok? Entonces, el siguiente, porfa. Luego tenemos algo donde a veces también nos perdemos, es que tengamos la información de contacto actualizada. Si yo tengo 2 mails y hay uno que yo no reviso, pues entonces obvien ese mail, no lo ponga. Si yo tengo, por ejemplo, nunca estoy en mi casa, generalmente porque estoy en la universidad o porque estoy, no sé, casi o estoy trabajando en algo o cualquier cosa, pues es importante siempre poner los contactos actualizados y los contactos que yo sé que constantemente estoy verificando. ¿Por qué? Porque generalmente un reclutador, cuando las posiciones surgen, y esto es algo que, por ejemplo, yo relajo mucho, todas las vacantes, cuando alguien me pregunta, ¿y para cuándo es? Para ayer. Todo es para ayer, porque el ritmo de los procesos de reclutamiento es bien rápido. Entonces, es importante que como candidatos, si estamos en la búsqueda de precisamente opciones a nivel laboral, que estemos atentos, que estemos atentos al celular. A veces tengo personas que me dicen, ay, que yo no tomo teléfono, llamadas de teléfono que yo no conozco. Entonces van a haber muchas llamadas de lugares, de teléfono que no tenemos contacto. ¿Por qué? Porque si estoy en un momento donde estoy haciendo una búsqueda, pues entonces es importante estar atento, tener las informaciones actualizadas y todo el tema, por ejemplo, del typeo, hacerlo bien, porque a veces se nos va un numerito que no es o nos falta uno. Entonces, importante esa parte. Cuida también lo que es tu ortografía y tu redacción. ¿Por qué? Porque esto habla también mucho de ti. Esto es un reflejo, tu perfil, como decía Michelle, a nivel de lo que es el currículum y a nivel de lo que es LinkedIn, tu perfil es tu primera carta de presentación. Entonces, es importante que aprovechemos esa carta de presentación para que sea algo impactante. Y cuando digo impactante, es que sea visualmente fresco, visualmente ordenado, que tenga una buena redacción, que tenga una buena lógica a nivel de lo que también es la redacción y toda la parte de la ortografía. Y por último, también importantísimo tomar en cuenta el siempre, si vamos a diseñar un currículum, siempre utilizar y enviar en formato PDF. De esa forma también estamos cuidando nuestras informaciones a nivel personal y nadie las puede, digamos, a nivel confidencial y nadie puede estar modificando ningún tipo digamos, de las informaciones que estamos poniendo en el currículum. Bien, entonces, ahora bien, así como les dije, qué cosas sí hacer y qué cosas no hacer, pues quiero ser bien clara también en las cosas de qué no hacer o tomar en cuenta aquello que no debe de ir en un currículum. Primero, información, como ya decíamos, que no sea relevante a lo que es la posición o el área de interés, ya sea a nivel de lo que es tu formación o a nivel de lo que es tu experiencia. No poner fotos, como decía, a veces que tengo a alguien al lado, y a veces yo he recibido
currículums que está una persona y está literalmente en un bar. Entonces, tú ves los tragos y todo, y tú dices, pero esta foto no estoy entendiendo. Entonces, y señores, hay una realidad, todos salimos, todos tenemos vida social, todos compartimos, pero hay espacio para cada una de las cosas. Bien, y acuérdense que esta es nuestra primera carta de presentación, o sea que tiene que ser lo más, o sea, ustedes tienen que revisar bien, hay que tener mucha atención al detalle, de forma tal de que no perdamos de vista ese tipo de detallitos. Bien. Luego, que también en ocasiones nos pasa mucho, si yo no tengo el dominio de un idioma, realmente no lo pongamos. ¿Por qué? Porque todo eso se confirma. De repente necesito una posición que el 50% del tiempo de la posición es 100% en un idioma, y esto no tiene que ser inglés, a veces puede ser otro idioma, francés, alemán, cualquier idioma, italiano. Y la persona, si realmente no tiene el dominio, es importante no poner informaciones ni exagerar informaciones que realmente o no domino o no tengo el conocimiento. ¿Por qué? Porque todo esto se confirma. Y recuerden que tenemos que ser lo más honesto posible en lo que, primero en lo que estamos presentando a nivel de lo que es nuestra hoja de vida y nuestro perfil en LinkedIn. Y sobre todo porque todo eso se confirma. ¿Y con quién se confirma? Con nosotros mismos. ¿En qué? En una conversación que normalmente le llamamos entrevistas. Entonces, en esa conversación que ya, y vamos a ver también un poquito de esa parte que ya estaríamos pasando, pues todos estos datos que están en nuestra hoja de vida son informaciones que se confirman en esa conversación. Bien, no sé, Michelle, si tú quieres agregar algo. Estás en mute. Buenísimo, sí, me di cuenta. Buenísimo, Patri. Yo coincido contigo en todo y estoy feliz con lo que has dicho. Es literalmente así. Los selfies también, por favor, porque a veces hay fotos en las que estamos muy bonitos, pero son tipo selfie, entonces esas tampoco van. Exacto, no selfie, no filtro de Instagram, ni nada por el estilo. Ser lo más natural y que refleje lo que somos nosotros, porque a veces, y ojo, a veces tenemos inclusive fotos, señores, tipo pasaporte, tampoco eso se refleja señora, pasaporte tenemos que hacernos casi que una cola, que no se vea la letra, y nos vemos feísimos. Entonces, tampoco son como que ese tipo digamos, de fotos. Es una foto que refleje lo que tú eres, que te refleje a ti a nivel natural. Y cómo eres, y cómo serías tú, y cómo eres tú a nivel profesional. Y digo cómo eres, porque independientemente tengamos o no tengamos algún tipo de experiencia formal, laboralmente, ustedes están en la universidad, ustedes están expuestos ya a mucha carrera profesional, ustedes están expuestos a muchas situaciones, donde incluso la carrera per se de ustedes es una carrera que yo sé que desde como creo que el segundo año ya están interactuando mucho en lo que serían poco a poco, digamos, sus futuros ambientes laborales. Entonces, no es que estamos ajenos, digamos, a lo que sería una realidad o un ambiente laboral a nivel de lo que sería cualquier organización o compañía. ¿Sabes qué sí agregaría, Patri, que me surgió ahora mientras hablabas? Lo que tú decías de información relevante es importantísimo porque a veces nos pasa que cuando ya vamos a aplicar, ¿no? Tenemos nuestro currículum diseñado con lo que necesitamos profesionalmente, pero a veces cuando vamos a aplicar a un empleo en particular, ese empleo tiene detalles de cosas que quizás yo no considere relevantes, pero que de cara a esta empresa sí es relevante. Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el colegio yo fui miembro de un comité de preservación de la zona boscosa que estaba cerca del colegio, por ejemplo, de algo asociado al medio ambiente. Quizá no es relevante, pero de repente esa empresa a la que voy a aplicar es una empresa muy reconocida a nivel nacional por sus estrategias de responsabilidad social con el medio ambiente. Entonces, de repente, lo que no es relevante para una firma de abogados o para un banco, de repente sí es relevante de cara a esta empresa en concreto. Entonces, ¿cómo hacer como una customización o adaptar un poquito alguna información de interés del CV en función de esa realidad de la empresa que ya yo investigué antes de enviar? Correcto. Y me surge una pregunta, dos preguntas exactamente. En cuanto a la extensión del CV y en cuanto al formato en sí visualmente, ¿hay algún formato que es más preferible? O también, ¿de qué extensión o qué máximo de páginas debe tener nuestro CV? Ok, miren,
Máximo de páginas. No hay una forma, hay mucha gente que dice 2 páginas, hay gente que te dice 1, y aquí la idea no es ni rellenar, ni poner información de menos, porque "Ay, ya llevo una página, ya llevo 2, ya tengo que quitar". Como decía Michelle, en un minuto, el reclutador ve el currículum completo, lo lee, y la idea es que no, obviamente que no vengan tesis, porque a veces tenemos candidatos que te mandan 15 páginas de currículum, porque básicamente ponen su job description a nivel de detalles de lo que son las funciones. Entonces, ¿qué yo les recomendaría? Que no pase de 2 páginas, como mucho 2 páginas. ¿Por qué? Porque en cada una de las experiencias, primero estamos hablando de tu nombre, tu contacto, tus contactos en general, cuál es el objetivo, qué es lo que tú estás buscando, o un resumen de la experiencia que tienes, tu formación, y ya luego, si has tenido algún tipo de experiencia, tus experiencias puntuales, en qué entidades, y a modo general, un scope o cuál era, digamos, el alcance de tu rol. Pero no es que vamos a estar definiendo cada una de las cosas. Yo tomo el teléfono porque yo trabajo en recepción cada vez que llama alguien. Bueno, claro, tú trabajas en recepción, normalmente tienes que tomar el teléfono. Entonces, no se trata de rellenar formas. Incluso si el currículum solamente nos da una página, nos dio una página y no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque a medida que vayamos, digamos, extendiendo y vayamos teniendo una experiencia y año tras año, eso poco a poco ustedes van a ver cómo ustedes van a tener más formaciones más específicas, más especializadas, más certificaciones luego que se gradúen. Luego van a ver que van a ir teniendo más experiencia a nivel laboral, que por ende poco a poco va a ir completando lo que es su perfil. Entonces, lo que no quiero es que si yo digo 2 páginas, que se enfoquen ahora que tengo que llenar 2 páginas por llenarla. No. Si me dio una y punto. Bien. Entonces, en cuanto a lo que son los formatos, Miranda, que preguntabas, los formatos, hay muchos formatos, hay mucha página, está Canva, Canva no me paga, pero bueno, yo lo uso mucho. Está Canva, que por ejemplo es una página que te da mucho formato, que a veces te da ideas, y aquí lo importante es que ustedes siempre tengan donde sea que, o como a nivel visual, que también refleje lo que son ustedes. Y aquí les doy un ejemplo. En un momento yo tuve una experiencia en una agencia publicitaria y obviamente los creativos en general no te van a hacer un currículum como el que nosotros tradicionalmente conocemos. Ellos son sumamente creativos e inclusive aquí casi todo el mundo sabe quién es Pot de Leche, me imagino, su apodo precisamente viene de que en un momento él aplicó a una agencia publicitaria y su currículum básicamente y su portafolio él lo hizo en algo que parecía un pote de leche, literalmente. Entonces, y es completamente válido. Ahora bien, eso está reflejando su perfil, está reflejando su propósito, está reflejando lo que él es en esencia, porque es una carrera completamente diferente a lo que somos nosotros. Entonces, es importante que siempre esto esté reflejando, y les puedo decir que también a nivel financiero, a veces tengo personas que me mandan hasta gráfica de currículum, porque a veces son súper gráficos, son personas que te manejan muchas estadísticas y demás, pero aquí son una persona del área legal, una persona del área de cumplimiento, una persona del área de recursos humanos, no va a ser un perfil de ese tipo. Entonces, es importante que lo que siempre refleje sea lo que somos nosotros y lo que es también nuestra profesión, porque se supone que estamos estudiando algo que realmente nos gusta y digamos que nos atrae precisamente por un tema de personalidad. Entonces, ahí no les doy una fórmula de A más, no sé, más B es igual a C, porque no es tan blanco y negro, pero sí enfóquense mucho y partan mucho de ustedes, de qué es lo que a ustedes les interesa y qué es lo que ustedes quieren reflejar. También, pues el currículum va solo. O sea, cuando elaboramos el CV, ahí no van nuestros certificados de nada. ¿De acuerdo? Eso se maneja más adelante y la empresa en su momento lo pide. Sino que nuestro CV como tal es el CV y punto. Solamente el documento que detalla quiénes somos nosotros, qué queremos aportar a una empresa, de dónde venimos, o sea, en términos de formación y tal, y nuestras experiencias. Eso aportaría. Perfecto. Y ya después que tengo un CV atractivo
y lo envío a la empresa que me interesa. ¿Cuál es el proceso para aplicar y darle seguimiento a esa aplicación? Bueno, Michelle, te lo dejo a ti. De acuerdo. Bueno, como hemos hablado, pues lo que sugerimos, Patricia y yo, es justo cuando vemos ese empleo, nosotros analizar si esa empresa más o menos cumple con lo que yo espero de primera intención, ¿no? Por ejemplo, es muy importante nosotros verificar lo que pide la empresa, el perfil que pide la empresa. Eso que decía Patricia ahorita sobre el CV, de no poner información sobre la que no tenemos dominio, es súper importante, pero también de cara a esto, cuando la empresa siempre publica lo que es indispensable. Entonces, cuando la empresa pone indispensable, está achicando, está limitando la recepción de CVs. Si dice indispensable y no lo tienes, no apliques. De que de tirar la bola, la verdad que no sé cómo lo ve Patricia, pero de mi mirada no es bueno. Dice el reclutador que tú no lees. No da una buena impresión. O sea, luego que nosotros verificamos que cumplimos con ese perfil, es importante también leer en detalle si la empresa lo pone de antemano, los requisitos, por ejemplo, del horario de trabajo, ustedes que estudian. Si ustedes que estudian en la mañana y la empresa pide un horario de 8 a 5, entonces no necesariamente es el momento de aplicar a ese trabajo. ¿Por qué? Porque posiblemente ustedes están empezando el cuatrimestre y tal, entonces no necesariamente la empresa pueda recibirles y viceversa, que la empresa, que el horario sea nocturno y a ustedes no les interesa trabajar de noche, entonces ese no es el lugar, no es la vacante a la que queremos aplicar. No sé, quiero hacer como el alto de no aplicar a las vacantes por la ansiedad que me genera que quiero un trabajo, sino mirar que nosotros realmente como perfil cumplimos y hacer exactamente lo que pide la vacante. Me explico. Si piden que manden el CV por correo, mándenlo por correo, no lo manden por Instagram, o sea, como ser muy puntuales en cumplir con lo que pida la vacante. Como nosotros aplicamos, enviamos el CV a través de cómo la empresa lo pide. Le damos una revisadita a que esté actualizado, porque a veces, como dice Patri, nosotros nos metemos en el día a día y podemos entender que el CV está actualizado, pero no lo está. Entonces, siempre antes de aplicar, miremos el CV, 2 minutos, para validar que es la última versión que estamos trabajando. A mí me pasó durante un tiempo que tenía 200 versiones de CV, pero entonces miremos cuál es la más reciente y esa es la que mandamos. Y entonces, luego nosotros aplicamos un poco manejar la ansiedad de me van a llamar, no me van a llamar. O sea, tomar en cuenta esto que nosotros les hemos dicho. El reclutador recibe 250,000 CV para una vacante. Y mientras más labor de reclutamiento haga y de publicitar esa vacante, más CV recibe. Entonces, pues caeremos nosotros en ese paquetito que será llamado o puede que no. Como manejar esa ansiedad. Porque siempre habrá una llamada inicial para una entrevista telefónica inicial, eso seguro que va, de alguna manera. O habrá algún contacto vía correo electrónico. Hay empresas que se comunican, que no te llaman de manera directa, que te mandan un correo electrónico. Por eso decía Patricia, de poner información actualizada, pero tenemos que estar pendientes. Si ya aplicamos, entonces tú no te puedes ir con tu familia para la playa 3 días y dejar el teléfono, porque ¿dónde te van a llamar? Si tú sabes que tú aplicaste algunas vacantes, tienes que estar pendiente a tus medios de información, de comunicación, a tu teléfono, a tu correo y a cualquier otro medio de contacto que tú hayas puesto. No sé, Patrick, si quieres aportar algo ahí. Sí, ahí yo aportaría 2 cosas que para mí son casi que de las más importantes. Uno, saber dónde yo estoy aplicando. A veces aplicamos a 20 lugares, por eso mismo, porque tenemos la ansiedad, y a veces hasta nos pasa el momento, y me acuerdo que yo iba a hacer mi pasantía, que yo estaba buscando pasantía, y aplicaba como a 200 lugares. Ya yo estaba que yo ni sabía dónde yo apliqué. Entonces, importante saber. Señor, te pueden llevar un note, pueden llevar un Excel. Mira, tal día yo envié a tal sitio, tal día apliqué a tal posición. ¿Por qué? Porque no es muy bonito cuando uno contacta, y sobre todo de manera telefónica, porque quizás cuando hacemos el contacto vía mail, digamos que uno tiene como candidato un poquito más de tiempo, déjame verificar. Pero no muy bonito cuando el reclutador te llama y te dice, bueno, te habla tal persona de tal empresa, y la persona te dice, ¿de dónde? Tú dices, wow, pero y pasa mucho, y pasa porque a veces estamos despitados, a veces
fue mi mamá que se lo mandó a una amiga de una amiga y demás, y entonces a veces uno ni sabe. Entonces, importante que ustedes sepan siempre dónde está su currículum, dónde llega su currículum, por qué vía llega su currículum, porque a veces si tenemos contacto, a veces tenemos que no, que el esposo de una tía tiene un primo y yo estoy bien que lejos se está yendo la relación, y uno se pierde un poquito. Entonces, saber dónde está, saber por medio de quién llegó. Y si no somos, yo por ejemplo no tengo buena memoria, pues yo anoto todo. Entonces lo anoto, tengo un note y listo. De forma tal de que ustedes puedan saber a dónde está su currículum. Y no solamente por un tema de responder, ah, sí, yo sé cuál es la empresa. No, también por un tema de saber si es una empresa de tu interés. Si es una empresa que a nivel de cultura es algo que te interesa. Todas las empresas, o la gran mayoría de las empresas, tienen sus páginas web, tienen su cuenta de LinkedIn. En LinkedIn incluso las empresas publican muchas actividades que hacen con empleados. Ustedes pueden ver muchos reflejos de cultura. Ustedes pueden ver muchos reflejos del ambiente. Ustedes pueden buscar información en la página de esas empresas de lo que son de lo que es la cultura, de lo que son los valores, de lo que es la misión de la empresa, porque de repente si esos valores, esas empresas no van conmigo, es válido, porque hay empresas para cada perfil, hay empresas para cada personalidad. Y aquí les puedo dar un ejemplo de que hubo un momento donde nosotros como organización en JMBB tenemos una visión que es un poquito particular, es un vision of love, o sea, que es una visión que está basada en el amor y el respeto mutuo. En el sector financiero eso como que choca mucho. Y yo en ocasiones he tenido personas que me dicen, como candidato, me dicen, ay, mira, la verdad que esto no, a mí como que esta cultura no me gusta, y es válido. Yo no puedo decir que mi cultura es la mejor o que es la única, o que la gente está mal. No, al contrario, lo veo súper honesto y lo veo y lo aplaudo a aquellas personas que deciden no estar en una organización porque quizás no coinciden con la cultura. Entonces es muy importante que ustedes indaguen, así como la empresa en esos procesos de reclutamiento y selección indaga sobre nosotros como candidatos. También es importante que ustedes sepan de la organización, conozcan de la organización y que no lleguen a una entrevista sin saber absolutamente, bueno, yo no sé nada porque yo veo un edificio chulo en la Lincoln con Gustavo y nada, y por eso yo lo mandé. Entonces, y créanme que pasa, o sea, se lo estoy diciendo literalmente porque pasa. Entonces, es importante que hagamos ustedes son buenísimos para eso. Ustedes como abogados, a ustedes se les da súper bien el tema de investigar, de comparar información, de analizar. O sea, que ustedes tienen eso, es un plus para ustedes. Porque a ustedes les gusta leer en general, ese es mucho el perfil de ustedes. Entonces, esto es algo que a ustedes se les va a hacer bastante fácil. Investigar sobre la empresa y saber si realmente es algo que a ustedes les gusta. Y a veces, si conocen a personas, pregúntenle, ay, mire cómo es el ambiente allá, y mire cómo es la cultura, y cómo es la gente, porque todo eso también es importante, porque vivimos y trabajamos en un espacio que, aunque tenemos un rol específico, estamos con otras personas y vivimos en una cultura, y como team members, cada uno de nosotros es quien hace la cultura. Entonces, por eso creo que es importante también esa parte, tomarla en cuenta. Perfecto. Y entonces, ya conseguí la entrevista. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo me preparo previamente? Michelle. Bueno, yo creo que debemos tomar en cuenta algunas cositas. Ya Patri mencionó una de ellas, que es buscar información sobre la empresa. Si bien busqué muy poquita antes de mandar el CV, pues este es el momento de empaparme, de ver qué hace la empresa, de ver para quién lo hace, o sea, todo lo que me pueda conectar con ella para esa entrevista. Yo voy a conversar, es una conversación con alguien de esa empresa, entonces yo debo conocerle un poco. Ahora con esto de la virtualidad, pues ustedes van a tener experiencias de entrevistas virtuales. Por favor, si la entrevista es virtual, usted se cambia como si la entrevista fuera presencial, literalmente. Nos preparamos, revisamos que funcione el Zoom, que la computadora funcione el audio previamente, buscamos un espacio adecuado en el que no vayamos a tener interrupciones, que no venga el perrito o mi mamá, ¡ay, comiste mi niña! No, o sea, espacios específicos para hacer esa entrevista. Nos preparamos para la entrevista, lo primero que hacemos es verificar mi CV. Ese CV que yo tengo actualizado, ok, como para tener fresca la información que tengo ahí. Puedo ir, la imagen es importante, ¿en qué sentido? Y con esto no necesariamente quiero irme a estereotipos, pero debemos proyectar una imagen pulcra. O sea, si a usted no le gusta maquillarse, bueno, no se maquille, pero que tú te notes pulcro. O sea, en los hombres la barbita bien arregladita, si usan barbita,
las chicas con el pelo arreglado, o sea, que se vea arreglado. Si no te gusta pintarte las uñas, no te las pinte, pero deben verse limpias, o sea, deben verse cuidadas. Es que nosotros mostremos una imagen de que estamos cuidados. Y esa imagen también va a depender del tipo de empresa. Por ejemplo, de repente ustedes van a una entrevista a la empresa para la que yo presto servicio para ser ejecutivo de membresía, por poner un ejemplo. Ustedes son del área de derecho, pero un ejemplo. Y perfectamente pueden ir en tenis. ¿Por qué? Porque es una industria de fitness. Pero de repente, si van a un buffet de abogados, no deberían ir en tenis. Entonces, un poco cuidar esa parte, la imagen acorde al tipo de empresa al que me voy a dirigir. Además de la información, como les conté, ustedes pueden hacer preguntas, ustedes pueden preparar sus preguntas, como decía Patricia. Ya hace mucho que pasó el tema de que las empresas nos escogen, es una escogencia mutua. La empresa me está evaluando a mí, pero yo también estoy evaluando a esa empresa. Entonces, ustedes pueden hacer preguntas que si les quedan dudas. Por ejemplo, una pregunta que para mí es muy válida es, ¿cuál es el proceso que usa la empresa para retroalimentar a los candidatos? Porque así ustedes se ahorran luego en la ansiedad de, ¿y cuándo me van a llamar? ¿Y si me van a llamar en una semana o en 2 semanas? O se ahorran el llamar a la empresa para dar seguimiento cuando la empresa todavía no está lista porque tiene dentro de sus políticas que en 10 días es que da respuesta. Entonces eso es vital, que ustedes puedan hacer la pregunta de cómo la empresa retroalimenta y pueden hacer preguntas orientadas a sus intereses, qué sé yo, bueno, ¿y qué tiene pensado la empresa en términos de responsabilidad social para el año que viene? No sé, ¿cuáles son los proyectos de la empresa del año que viene? Porque cuando tú vas a la empresa, tú te estás perfilando como el candidato que va a entrar a trabajar ahí. Entonces, ese candidato que va a entrar a trabajar, le interesa saber cómo es que va a aportar valor a la empresa a partir de los objetivos que la empresa tenga definido. Entonces, perfectamente los puedes preguntar. Y así que otras tantas preguntas que no se vean intromisorias, pero que sí te den una idea de cuál es el porvenir, a corto plazo de esa empresa para que tú te puedas ubicar mentalmente y de hecho hasta en los retos que la empresa tiene, porque les cuento que eso luego en un proceso de que ya te seleccionan, eso es algo que tú tomas en cuenta para decidir por la vacante, en función de esos retos. Por ejemplo, si la empresa el año que viene, me estoy yendo ya un poquito más allá, pero si la empresa el año que viene tiene un proyecto que va a implicar para el área en la que yo vaya a trabajar un viaje fuera del país, y el año que viene que yo tengo mi tesis, son cosas que, o sea, como que son cosas que debemos tomar en cuenta. Entonces son cosas que perfectamente podemos preguntar sobre los proyectos de la empresa y demás. Patria, no sé si tengas algunas cositas para aportar. No, básicamente era eso mismo. Y no tengan miedo de preguntar. Es importante preguntar, es importante ir no piensen que ninguna pregunta, que a veces la gente dice, bueno, que esta pregunta quizás es tonta. No, pregúntenla, porque al final están con la persona que les puede dar la información. Y no asuman nada. Pregunten cualquier duda que tengan, porque créanme que cualquier reclutador va a estar en la entera disposición de aclararle a ustedes cualquier duda que tengan en el proceso mismo de reclutamiento. A veces, como decía Michelle, nos da vergüenza preguntar, ¿y cuáles van a ser los siguientes pasos en el proceso? Y oye, de repente yo tengo un viaje en la semana que viene, entonces necesito saber o notifico ese tipo de cosas. Donde mira, lo que pasa es que voy a estar de viaje la semana que viene y quizá no tenga disponibilidad porque no sé, no voy a tener, no sé, voy para el Pico Duarte, por decir algo que no voy a tener nada de señal ni nada por el estilo. Entonces, eso no tiene ningún problema que ustedes pregunten. Al contrario, mejor que siempre se vayan con la mayor cantidad de información clara y también si tienen alguna pregunta sobre la empresa, sobre la cultura, sobre la visión de la organización, sobre, como decía Michelle, los proyectos a futuro, los pasos que tiene la organización, porque también así vemos si realmente me veo así, me veo creciendo en una organización de este tipo. Entonces, inclusive a veces es importante preguntar de la estructura, cómo es la estructura, porque así puedo ver si yo puedo tener un plan de desarrollo a futuro. No es que estoy entrando para que me promuevan, pero puedo ver a futuro, oye, quizás estoy entrando en una posición que el que sigue es el CEO, entonces de aquí a que se vaya el CEO, que es el dueño de la organización, creo que me falta mucho. Entonces, son ese tipo de cosas donde podemos ir viendo inclusive cómo puedo seguir creciendo en la organización. Y al momento de que nos toque comparar, decisiones sobre empresas, porque a veces no tenemos ninguna oferta y de repente nos llegan muchas ofertas al mismo tiempo. Entonces, sí, porque así son las cosas, sí, súper interesante el universo. Entonces,
tenemos que tomar en cuenta muchos factores que al final son los que nos impactan de manera directa a nosotros, de manera directa en el momento que estamos en la vida, de manera directa en el propósito que tengo, de manera directa en la pasión, en lo que a mí me mueve, y la pasión es ese motor que cada día me va a despertar y me va a llevar a que mi trabajo siempre me guste más y me apasione. Entonces, y que no lo veamos como un trabajo. Bien, entonces eso era lo único que quería agregar en esa parte. Y también, chicos, que saber que es un golpe de suerte. ¿En qué sentido? Hay personas que van a 2 entrevistas y encuentran trabajo. Y hay personas que van a varias entrevistas. Todavía no se les da. Entonces, como que ustedes no entren como en echarse el mea culpa de, ay, ¿qué fue lo que no hice bien? Ya he ido a 3 entrevistas y no me han llamado. De verdad les invito, como decía Patricia, cuando hablaba del universo, o sea, hay un universo coincidente. O sea, hay empresas para las que estamos listos y otras que no. Y también, pues hay nosotros, ¿verdad? O sea, así como hay empresas para las que estamos listos y para las que no, pues también, pues hay lugares que estamos listos nosotros para recibir y otros que no. O sea, al final es un match que se da de ambas partes. Entonces, simplemente les invitaría, si les entra la ansiedad de cónchale, o sea, como de sentirse que no han sido exitosos, no sé qué, pueden hacer un parrafito reflexivo. Bueno, déjame ver cómo yo creo que me fue. Creo que me fue bien en esto, que no me fue bien en esto. En caso de, para bajar un poco la ansiedad, ¿qué hago mejor la siguiente vez? Y lo escriben y lo practican. ¿De acuerdo? Pero que eso no les haga sentir que ustedes no están haciendo las cosas bien. Es que al final, pues hay empresas para talentos, hay talentos para empresas. Eso me gustaría agregar. Y ya se obtuvo el trabajo, ¿cómo sigo adelante? Patricia. Ok, miren, aquí yo creo que una de las cosas más importantes es, primero, y sobre todo en el momento que ustedes están, que no necesariamente todos tienen alguna o han tenido alguna experiencia laboral, esas primeras experiencias son mucho de aprendizaje, son mucho de nosotros absorber. Es un momento donde nosotros hemos recibido mucha teoría de todos los años del colegio, luego la universidad, entonces queremos como que hacer mucha cosa. Y claro, todo, en la vida todo tiene un orden, igual que en las organizaciones. Entonces, aprovechen ese momento precisamente de aprender, porque es un momento donde de repente cosas que veíamos a nivel teórico súper complicadas, tú la ves en la práctica y tú dices, ah, y era esto. Y mira qué fácil. Entonces, aprovechen, aprendan, no solamente a nivel de aprendizaje teórico, porque pasa mucho, sino también de las interacciones con compañeros, entre áreas. A veces nos van a pasar conflictos que tenemos que manejar, que poco a poco, a medida que vamos asumiendo mayor responsabilidad, los conflictos son como más grandecitos, y poco a poco, pues vamos, la idea es estar abiertos a un aprendizaje constante. Y laboralmente todos los días, créanme, siempre hay algo nuevo que uno aprender, y no todo el aprendizaje viene de posiciones mayores. Muchas veces son personas que son homólogos, personas que tienen posiciones inclusive inferior a la de nosotros y nos traen muchísimo aprendizaje. Importantísimo hacer las cosas con pasión, porque cuando uno parte de hacer las cosas desde el bien, desde el amor, desde la pasión, créanme que las cosas salen excelentemente bien. Entonces, partan de un lugar, digamos, bueno, de un lugar de hacer el bien, básicamente. Y ustedes eso saben mucho porque ustedes están estudiando lo que están estudiando por algo, ¿verdad? Entonces, otra de las cosas es ser generadores de cambio. Y cuando digo ser generadores de cambio, me refiero a, mira, yo tengo espacio de poder aportar cosas, espacio de, no se limiten a, mira, yo propongo tal cosa que ustedes creen, le propongo a mi líder, que a uno como líder le gustan mucho esos perfiles que vienen y nos proponen, pero quizás si hacemos esto así, 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 ¿qué tú crees? Eso es buenísimo, señor. Y van a haber momentos donde van a decir, coche, mira, buenísima la idea, o mira, de repente, sí, está muy buena la idea, pero acuérdate que tenemos que tomarlo en cuenta, entonces, y uno comienza, pues, precisamente a ver diferentes perspectivas y diferentes miradas dentro de una misma organización que nos hace tener poco a poco una visión mucho más estratégica de lo que es el negocio y no solamente enfocarnos en nuestras áreas. Pero creo que en esta primera etapa lo más importante es enfocarnos en que vamos a recibir mucho aprendizaje, en que estamos todavía en una etapa de desarrollo a nivel de aprendizaje porque estamos comenzando a implementar. Y señores,
cuando uno le pone su chispa, quizá, por ejemplo, Miranda y yo podemos estar en la misma posición, pero la forma, el way en que cada uno hace las cosas, viene de cada uno de nosotros. Entonces, por eso hablo mucho de partir de un buen lugar, partir de hacer las cosas bien, partir también desde la humildad, de que si no se hace algo, decirlo, mira, realmente no lo sé hacer. Cuéntame cómo, y aclarar expectativas, qué tú estás esperando de esto, cómo tú quieres que te lo entregue, porque de repente te lo entregue un Excel y tú lo que quieres es una presentación. Entonces son ese tipo de cosas que es importante siempre que la comunicación esté abierta con el equipo en el que estén y que ustedes también sepan que ustedes van a aportar, porque ustedes son personas que primero están aquí y es por algo. Y segundo, son personas que definitivamente, tanto por la formación que tienen, por los intereses que tienen, van a tener siempre cosas que aportar en una organización. O sea, que no se sientan de que, porque yo soy el más junior, o yo soy el pasante, o yo soy el temporal. No, tú puedes aportar desde cualquier rol que tú tengas en la organización. Bien. Coincido contigo, Patri. Yo lo resumiría desde mi mirada en hacer lo máximo que puedas. Haz siempre lo máximo que puedas, desde el rol que te toque. O sea, y con tus compañeros, porque tus compañeros son los primeros multiplicadores de tu imagen profesional hacia afuera. O sea, ser buen jugador de equipo, colaborar con los demás, con la empresa, involucrarse en nuevos proyectos, como dice Patrick, traer nuevas ideas, no tener miedo de traer nuevas ideas. Y con nuestro líder también, ser una fuente de apoyo para el líder. Si ustedes se concentran en hacer siempre lo mejor que puedan, cuidando el bienestar, ojo, hacer siempre lo mejor que puedan en términos de actitud, la verdad es que su trabajo hablará por ustedes y se destacarán por eso. Y verán cómo van a ser tomados en cuenta para nuevos proyectos, para nuevas posiciones, en la medida en que, conchale, Patricia siempre está dispuesta. Óyeme, mira, vamos a pensar en María Alejandra, que siempre tiene buenas ideas. O mira, que Kaori, la verdad es que ha hecho un buen trabajo con tal proyecto, se lleva muy bien con ese equipo, vamos a tomarla en cuenta. Entonces, eso yo les diría. Y realmente creo que es muy curioso saber un poco de cuáles fueron, ya ahora ustedes siendo, teniendo su expertise en esta área de recursos humanos, ¿cuál fue su primera experiencia quizás en sus entrevistas? Qué pregunta, Patrick. Bueno, dale, Michelle, te doy la palabra. Ay, ay, ay. Bueno, pues mire, más que nada, mi primera experiencia fue a los 17 años y la verdad es que ustedes tienen un espacio riquísimo aquí porque uno no encuentra a quien le cuente a uno estas cosas. Yo recuerdo que estaba muy, muy nerviosa, pero lo que le quiero contar, más que nada, me quiero concentrar en una experiencia en la que yo subestimé mis capacidades y les invito a no, como encontrar en balance, a no sobreestimar sus capacidades, a estar conscientes de qué puedo aportar, si soy un buen candidato, si aplico, pero tampoco a subestimar sus capacidades. Una vez yo tenía un yeso, yo practicaba ballet desde adulta y yo me fracturé una pierna, entonces yo tenía un yeso en una pierna y a mí me llamaron para una entrevista de trabajo. Ustedes supieron que cuando me llamaron, yo no puedo ir para allá, yo tengo un yeso, ¿cómo yo voy a? En ese tiempo no se usaban entrevistas virtuales, ojo. Y la verdad es que yo, como que mi primera impresión fue decir que no. Y recuerdo que lo hablé con mi madre y yo, Dios mío, yo que estoy en este proceso y me cae una entrevista de licencia médica, porque yo estaba de licencia médica en mi trabajo en ese momento, en el que yo tenía. Esa fue mi segunda experiencia. Y recuerdo que mi mamá me dijo, pero tú le preguntaste a la señora si tú puedes ir con tu yeso. Y yo, pero ¿cómo? ¿Para dónde voy yo con un yeso? O sea, yo misma me descarté mentalmente. Y por la sugerencia de mi mamá, bueno, pues entonces yo, como yo le había dicho a la reclutadora que le avisaba, o sea, Patricia, yo le dije que yo le aviso si voy a la entrevista, ¿tú estás oyendo? O sea, que yo le avisaba, o sea, yo la volví a llamar a la señora y la verdad es que todavía recuerdo con amor a esa señora, porque yo recuerdo que ella me dijo, así tranquilamente, mire, lo que pasa es que yo le dije que yo le avisaba porque es que yo tengo un yeso en una pierna, entonces imagínense, yo no me podía poner ropa, o sea, yo andaba en bolo todo el día, o sea, era una cosa tremenda, y en muleta. Entonces ella me dijo, si para ti no es un problema, para mí no lo es. Señor, eso cambió mi vida y mi manera de verlo. O sea, porque la persona que me iba a entrevistar me dijo, si para ti no es un problema, para mí no lo es. Y ahí rescato no solamente su actitud como reclutadora, lo que les decía a ustedes desde el rol que le toque, cómo tocan a las personas y cómo dejan huellas en las personas, porque esa señora con esa frase dejó una huella en mí. El punto es que yo me fui a mi entrevista, como Dios me ayudó, el único pantalón que me entraba por el yeso, yo me puse, o sea, no me pude poner como que tan elegante como yo habría querido, y era una posición de asistente ejecutiva bilingüe.
O sea, una asistente ejecutiva, ¿verdad? De una dirección tiene que andar en pinta. Entonces yo fui con una camisa y un pantalón, lo único que me podía poner, y un zapato, bajito, y mi muleta. Señores, cuando yo llegué a aquel lugar, la entrevista era en el piso 10 y el ascensor se había dañado. Y ahí fue que yo dije, no, ya yo me fuñí. Porque de acá que yo llegué allá arriba, obviamente, en lo que yo logré subir los 10 pisos, subí sudada, subí cansada. Y cuando yo llego a la recepción, suerte que llegué temprano, que no llegué tarde a la entrevista, porque me tomó casi media hora subir las escaleras. Que yo me encontré, ahí yo volví otra vez a sentir la ansiedad de nuevo, porque yo me encontré con 3 chicas más que iban a la misma, o sea, iban también para la entrevista y parece que nos convocaron juntos. Cuando yo las vi a todas bien arregladitas, bien como a mí me hubiera gustado ir, y yo con este yeso, sudada, estos pantalones y esta camisa, eso para mí fue horrible. Pero nada, yo dije, a lo hecho pecho, ya yo estoy aquí. ¿Qué les quiero decir con eso? Fui al baño, me sequé un poquito, me higienicé un poco, hice mi entrevista y dije lo que yo sabía hacer, lo que yo podía aportar en esa empresa. Fui yo misma, literalmente, y yo gané el trabajo. De verdad es esta experiencia que les quiero contar. Más que nada, de cuando nosotros entramos en la ansiedad, por eso les he hablado mucho de eso, de subestimarnos a nosotros mismos. O sea, yo fui a esa entrevista, después de esa fui a 2 más, porque era un proceso creciente, de complejidad creciente, y gané el puesto. Y ellos esperaron que yo saliera de mi licencia. Y después de eso esperaron que yo entregara el otro puesto, porque yo tenía que llegar a mi otro trabajo a entregar. O sea que de verdad que no se subestimen, que no subestimen un proceso de reclutamiento por lo que pudiera parecer al principio. Esa es con la experiencia que los quiero dejar. Buenísimo. La mía fue algo bien cortito, fue mi primera experiencia, literalmente. Al estudiar psicología, generalmente uno comienza a trabajar en preescolar. Y yo pasaba siempre por un preescolar y yo dije, voy a dejar mi currículum ahí. Y cuando yo entré a dejar mi currículum, pues me dijeron, vamos a entrevistarte de una vez, porque estábamos en verano, o sea que estaban buscando. Y yo nunca pregunté la posición, jamás la pregunté. Yo asumía que era asistente de alguna teacher, ¿verdad? Pues no, primer día, ya que van a comenzar con, no era primer día de clase de los niños, pero que ya van a comenzar. Yo todo bien en mi entrevista y todo muy bien, y básicamente nos enfocamos en la carrera. Y cuando iniciamos, pues yo era la teacher, señores. Y yo, ¿cómo? Y yo, pero yo no sé ni cargar bien a un niño. O sea, yo estaba en estrés. Pero, y claro, y al final me tocó en buen dominicano tirar para adelante y bueno, y buscármela porque yo lo quería hacer bien. Pero ese ligero detalle de que yo nunca pregunté cuál era la posición, y aquí también hay una parte de yo hacerme responsable, no solamente la organización tiene que, ¿verdad?, su cuota, pero yo nunca lo pregunté. Entonces, hasta que llegue ese primer día y yo dije, ¿cómo que yo soy la teacher? O sea, que ustedes se imaginan cómo el mundo me cambió en ese momento. Entonces, desde ese momento siempre pregunté en la posición, porque en este caso yo estaba dejando mi currículum literalmente, o sea, fue como coincidencia que yo me encontré con la dueña, digamos. Y como le dije, no sabía cuál era la posición, pensaba que era una y resultaba que era otra de mayor responsabilidad, o sea, que ahí es importante preguntar siempre los detalles. Bien. Patri, qué risa con esa experiencia. Bueno. A mí no me dio mucha risa, ¿no? Yo no sabía que era un bebé y eran los niños como de 2 años y yo, pero que esos niños no hablan y qué es lo que yo voy a hacer y yo no sé, o sea, una locura, señores, de verdad. Pero al final uno aprende y una de las experiencias en entrevistas, uno va aprendiendo, hay reclutadores con los que uno hace más clic y sí creo que es importante siempre que ustedes se lleven y por eso yo les decía en un momento, es una conversación. Y eso es lo que ustedes van a tener una conversación. Y llévense eso siempre. Al final, quien preparó su currículum fueron ustedes. Quien sabe lo que está ahí fueron ustedes. Quienes tuvieron esas vivencias, quienes tuvieron esas formaciones fueron ustedes. O sea, ¿quién mejor que ustedes para poder exponer a todos precisamente lo que ustedes pusieron en su perfil? Entonces, esa con la mayor seguridad que ustedes tienen que ir y que una conversación que fluye, que te van haciendo preguntas, yo voy respondiendo, si yo tengo preguntas también yo las hago. Entonces, véanlo siempre como una conversación y yo creo que eso lo baja como un poquito más, quizá la ansiedad es una entrevista y la gente se pone como en estrés. Bien, entonces, tomen siempre eso en cuenta y acuérdense que ustedes son
los dueños de su historia. ¿Y quién mejor que ustedes para contar su propia historia? Muchísimas gracias a ambas. Ahora comenzaremos el espacio de preguntas. Ya me han llegado varias y si tienen, la pueden ir poniendo por el chat. La primera pregunta que llegó es bastante interesante y dice de la siguiente manera. ¿Qué tan relevante es colocar una fotografía en el CV en estos tiempos, donde los reclutadores en principio deberían enfocarse en tu hoja de vida y no en tu físico? Completamente de acuerdo. Para mí, Patricia de la Rosa y también en la organización que estoy no es relevante. Por eso incluso cuando yo hablaba de la parte de la foto, dije, si van a incluir fotos, pues entonces, pues ustedes, nada, es una decisión. Personalmente no es relevante para mí, me enfoco más en competencias, me enfoco más en experiencia, me enfoco más en esa conversación que tenemos como básicamente candidato y reclutador. Me pasa igual que Patricia, para mí no es relevante. Es un tema de, pero como tú decías, mira, es un tema de cómo las organizaciones lo ven y no todas las organizaciones le dan la misma importancia. Hay algunas que le dan mayor importancia. Para mí no es relevante. Cuando yo miro un CV, estoy mirando competencia de la persona como tal. Ok, entonces ahora pasaré a la segunda pregunta. ¿Qué con los voluntariados? ¿Es relevante ponerlo o depende del trabajo a cual apliquemos? Miren, eso fue uno de mis errores también. En el colegio que yo estudié, era algo tipo un voluntariado y lo hice por muchos años. Y casualmente, una de las entrevistas que tuve salió porque dije, yo estudié en tal colegio, esa persona casualmente estudió en ese mismo colegio, y me preguntó, ¿y tú nunca tuviste en esto, aquello, lo otro? Y yo, sí, y esa persona me dijo, pero ¿por qué tú no lo pones? Porque eso es algo relevante. Y por eso les mencionaba que hay veces donde estamos en comité, donde estamos en voluntariado, donde se visualizan a nivel de conductas, esas competencias que muchas veces están buscando en el rol. Por ejemplo, trabajo en equipo. Óyeme, cuando yo estoy de repente en un voluntariado, que estamos trabajando, buscando fondos para algo, o que estamos, no sé, estamos coordinando ciertas actividades, hay muchas competencias que salen y ahí definitivamente el trabajo en equipo sale. Entonces, ¿qué pasa? Si son experiencias y no quiero enfocarme solamente en voluntariado, porque a veces son otras, si son experiencias, vamos a decirlo así, extracurriculares, que me pueden agregar valor a nivel de lo que es la conducta que se necesitan evidenciar en estos roles, entonces es importante que la pongan. ¿Por qué? Porque en un primer momento no tenemos las experiencias laborales, entonces uno dice, ¿y qué es lo que yo voy a poner? Básicamente que yo estudio y ya. Entonces, si han tenido ese tipo de experiencia, pues la pueden agregar, porque de esas experiencias inclusive, y aquí les doy como un tip, en las entrevistas por competencias nos enfocamos en ver evidencias. ¿Y cómo se ven las evidencias o las conductas? Perdón, no evidencias, ver las conductas. Básicamente es teniendo las conversaciones con ustedes de cómo manejaron una situación X en un momento X, que no tiene que ser necesario, no tienen experiencia laboral, no tiene que ser en el espacio laboral. Puede ser inclusive en la universidad, puede ser inclusive en temas que trabajaron en el colegio. A veces tan simple hasta cómo organizaron, no sé, esto mismo que estamos haciendo hoy, el rol que tuvo cada quien. Entonces, ojo con eso, porque sí agrega valor. No es algo que al contrario, yo le veo muchísimo valor en ese sentido. También me llegó otra pregunta. En la entrevista, si llega el caso que te preguntan cuánto uno aspira en términos de sueldo y dinero, ¿cuál sería la respuesta correcta? No hay respuestas correctas ni incorrectas. No, mentira. Bueno, Michelle, no sé si tú quieres responder eso o... Bueno, mira, al final puedo aportar. Al final, pues se supone, creo que Patricia va a estar de acuerdo conmigo, en que las empresas ya tienen predefinido un paquete, pero igual sí, todavía pues se pregunta, digamos. Si se lo preguntan, esa es una de las cosas que ustedes podrían organizar previamente, porque vamos, que no queda bien como que no, lo que la empresa esté dispuesto, nunca jamás. Se supone que entonces ustedes hacen un ejercicio antes de, cuando hacen ese ejercicio de qué me gustaría aportar en una organización, en cuáles empresas me gustaría trabajar, por lo menos por perfil,
Pues pueden indagar un poco si lo que estoy buscando es paralegal, cómo andan los paralegales en el mercado. Eso es una labor que ustedes pueden hacer. Y eso es uno. Y dos, de cara a mis, quizá con la primera experiencia no pasa tanto, pero bueno, de cara a mis compromisos, o sea, por ejemplo, cuando ya las personas tienen compromisos, pues lo que dicen es, bueno, mira, no puedo buscar un trabajo que no sea menos de tanto, porque mis compromisos son tanto. A ustedes de inicio no les pase tanto, porque es su primera experiencia, pero sí tener una idea de cómo anda el mercado. Ojo, yo soy reclutadora, pero tampoco se trata de que ustedes regalen su trabajo, ¿de acuerdo? O sea, como que es, yo parto mucho de la justicia en términos de paquetes compensativos, entonces, que ustedes puedan tener una idea de cómo anda el mercado, para que lo que ustedes digan ahí en la entrevista no sea descabellado, ni porque sea mucho, ni porque sea poco. Ya, mira. Sí, completamente de acuerdo. ¿Y se ve incorrecto preguntar el salario en la entrevista? No, no es incorrecto. Desde mi mirada no es incorrecto. Hay empresas que desde el inicio lo plantean para hacer efectivo el proceso y para que solo apliquen candidatos que pudieran estar interesados por ese paquete. Un tema, como decía Patricia, no hay B, no da C, no necesariamente. Pero hay empresas que no, hay empresas que por alguna razón conservan esa información hasta el final o hasta que el proceso está avanzado con los candidatos finalistas. Entonces, lo que decíamos ahorita, no hay preguntas tontas. Y así como la empresa los está evaluando a ustedes como talento, ustedes están evaluando a la empresa como empresa donde ustedes pueden ejercer ese talento. Entonces, es una pregunta muy válida, porque de repente, siéndole muy honesta, imagínense que ustedes, la oficina está en Jaina, en la zona industrial de Jaina, y su papá no lo puede llevar, ustedes se van ahí en taxi o en whatever. Entonces, el hecho de hacer esa pregunta, a ustedes les dice, si en función de la respuesta que Patricia le dé, si es Patricia que lo está entrevistando, que dudo mucho que si es Patricia se lo deje para el final, pero depende del puesto, ¿no? Pero si, a partir de la respuesta que ustedes reciban, ustedes van a seguir en su entrevista, pero ya a partir de ahí ustedes saben si pueden luego decir que sí, si son llamados, porque si ese paquete que la empresa te va a ofrecer ni siquiera cubre tus gastos básicos, ese no es el lugar. Que tú ni siquiera vas a estar cómodo yendo a trabajar, porque para ti ya trabajar es un problema, porque tus gastos básicos para ir a trabajar no están cubiertos. Esa sí es una pregunta de mi mirada muy válida. Sí, completamente también. Y otra pregunta bastante curiosa es, ¿cómo decir la razón por la que te despidieron de tu anterior trabajo? Ahí yo parto de la honestidad. La verdad. Sean honestos siempre. Siempre sean honestos. Hay mucho, yo les voy a ser muy sincera. En una de las experiencias, mi primera experiencia en recursos humanos, la empresa tuvo un proceso de fusión y fue súper interesante porque yo lo manejé y estaba feliz porque era mi primera vez que yo estaba manejando una fusión y yo salí del proceso de fusión. Entonces, eso a mí no me hace menos ni más. Hay decisiones que son organizacionales. Entonces, si yo salí por desahucio, salí por desahucio. Si salí porque yo renuncié, salí porque yo renuncié. Lo que ustedes sí no pueden hacer es acabar una empresa. El lugar donde yo estuve, si no coincidimos, no coincidimos, pero no acaba en personas, no acaba en líderes, no acaba en compañeros, no acaba en cultura, no lo hagan, porque eso habla más de ustedes que de la organización. Entonces, ojo con eso. Sean honestos, todo el tiempo sean honestos. Yo les invito a que siempre sean honestos. Yo valoro más esa honestidad en un candidato a un candidato que igual, señores, se hacen las referencias laborales. Y cuando yo llamo y la persona me dice que renunció, y yo contacto, no, la persona salió por desahucio, por X situación. Ya, ahí ya no hubo un match y ya. Entonces, la persona me mintió. Entonces, no vamos a exagerar, no vamos a minimizar las cosas, sino decir lo que pasó, el hecho, y punto. Entonces, no tenemos que dar detalles necesariamente. Entonces, es importante que ustedes siempre sean honestos, porque todas las informaciones se confirman. Bien. Completamente de acuerdo contigo, Patricia. La honestidad es algo muy valorado en temas de reclutamiento y una información que ustedes no digan, o sea, y que sea validada, hace que, no importa lo bueno que ustedes fueron como candidatos, eso que dice Patricia, es que como candidatos ya ustedes no son tomados en cuenta, porque si no eres viable para mí en un proceso de reclutamiento, no lo vas a hacer trabajando conmigo.
Y entonces, porque hay empresas que se cuidan también de dar ese tipo de referencia. A veces uno no encuentra la referencia en la empresa, pero este país es un pañuelo y Patricia conoce a Mariola y Mariola conoce a Claudia y Claudia conoce a Ashley y entonces de una manera u otra uno obtiene la información. Entonces, ser honestos, como dice Patricia, sin entrar en detalles. Y me encantó eso que tú mencionabas, Patricia, de que nosotros tenemos que reflejar gratitud por todos los lugares por lo que nos han permitido ejercer nuestro trabajo. Y esa gratitud se refleja en la medida en que yo puedo ser respetuoso con la información que conozco de esa información. O sea, los candidatos se descalifican porque es del candidato que habla cuando un candidato habla mal de una empresa. Tomen eso muy en cuenta. Aunque pudiera parecer que la pregunta del reclutador la está motivando. Ustedes pueden perfectamente decir que hubo un desacuerdo o que fue un desahucio sin entrar en detalles y sin hablar mal ni de su jefe, ni de la empresa, ni de sus compañeros de trabajo. Eso es vital. La última pregunta que tengo hasta el momento es, lo primero es que si las generales de dirección y número de cédula se ponen o se le pregunta a la empresa en su momento. A ver, ustedes pueden, esa información se puede poner, es algo que cada quien decide hacerlo. Sí, igual, en su momento, la organización lo va a pedir. Si ustedes no lo quieren poner, no pasa nada, ¿eh? Sí es importante que pongan en qué zona viven a nivel de país, porque, por ejemplo, si yo tengo una posición vacante en Punta Cana y me llega un currículum que no dice Punta Cana, que dice Santo Domingo, pues entonces yo no lo voy a tomar en cuenta. Entonces, ojo con eso. Igual, al momento de que tiene la disponibilidad, por ejemplo, de aplicar a otras zonas del país, que también se da el caso, que a veces tengo a alguien que vive en Santiago, pero tiene la disponibilidad de moverse a Santo Domingo porque su familia también vive aquí, tiene más familiares aquí, pues también ese tipo de cosas puedes resaltarla. Porque a veces por la ubicación geográfica, pues entonces podemos decir, mira, esta persona no me conviene porque realmente no vive en tal zona. Aunque no pongan la dirección específica o no pongan no importa, el número de cédula pueden no ponerlo, con eso no hay tema, porque igual la organización eventualmente la va a requerir a nivel de lo que son las documentaciones. En algún momento, sí es importante que pongan por lo menos si la persona vive en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, no sé, en Jaina, como decía Michelle, porque ahí va a depender también la ubicación de la organización. Y por ahí se puede ir delimitando. ¿Está bien? Entonces, así no pierden ningún tipo de oportunidad. Claro. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, este es el momento. Les voy a dar algunos segundos. Pregunten, no importa, pueden preguntar lo que quieran. Aprovechense. Ahora. Si tienen una pregunta, pueden levantar la mano o simplemente abrir el micrófono. Bueno, creo que están tímidos y no están haciendo preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, lo que queda es darle las gracias a nuestras expositoras de haber aceptado nuestra invitación de formar parte de este taller, de un tema que es tan relevante y más nosotros siendo estudiantes de Derecho que nos vemos obligados, se puede decir, a trabajar desde tan corta edad, sin realmente tener esa orientación en cuanto al currículum, en cuanto a cómo prepararnos. Y yo creo que con lo que han explicado en el día de hoy, realmente tenemos una idea mucho más estructurada de cómo tenemos qué tenemos que hacer para poder hacer un CV atractivo o una entrevista laboral eficiente. Entonces, de parte de la Escuela del Derecho, le damos las gracias y de parte del estudiantado. Realmente fue un tema muy interesante y nada, mil gracias. Bueno, no, gracias a ustedes. Le dejamos por ahí nuestros contactos. De verdad que si tienen alguna otra pregunta que les surja, Anabel, no sé si lo tienes a mano, de verdad que nos pueden escribir. A Patricia y yo conversamos ayer, creo, a nosotros nos apasiona lo que hacemos, entonces para nosotros es un gusto estar aquí. Me tomo el honor de hablar por las dos, porque creo que es así, en ese sentido, ¿verdad, Patricia? Nos encanta estar aquí con ustedes y de verdad que nos pueden escribir por nuestros medios de contacto si les surgen otras inquietudes, si tienen algunas otras cositas que quieran saber y que ahora no les surgen o les dio pena comentar. Patrick.
Así es. No, de verdad, muchísimas gracias. Como decía Michelle, súper apasionada con este tema. Buenísimo que ustedes estén tomando ese tipo de iniciativas de forma tal de que, bueno, de que podamos ir un poquito más preparados y bajar esos niveles de ansiedad que generalmente manejamos en esas primeras entrevistas, en ese cómo hago esto, aquello, lo otro. Y sobre todo para estar actualizados, porque a veces podemos preguntar a los papás, pero los papás lo manejaban de una manera y ya ahora mismo los tiempos son un poquito diferentes, hay mucha virtualidad. Entonces, nada, estamos completamente a la orden. Aquí tienen nuestros contactos. Nos pueden agregar en LinkedIn. Cualquier duda que tengan también nos pueden escribir. Y por más mínima o sencilla, entre comillas, que ustedes crean que sea la duda, estamos 100% a la orden. ¿Está bien? Estaremos mandando la presentación por los grupos de WhatsApp, donde incluirá los contactos de las expositoras para que, como ya dijeron, cualquier duda, siéntanse en la libertad de hacerla. Así es. Bueno, chicas, muchísimas gracias por la invitación. Y ya saben que cualquier cosa, estamos a la orden por acá. A ustedes. De virtual a ustedes, igual encantada de haberles colaborado, de haber compartido con ustedes esa experiencia y quedo a su orden. Un gusto. Bye, bye. Bye bye. Bye, gracias por todo. Abrazos virtuales. Igual. Miri, tú puedes stop recording ya. Es que estoy viendo cómo. En stop Abajo. recording o pause recording. Stop. Stop. A ver.